Yo también me quiero refrescar, por eso pedí este. Buenos días, buenos y calurosos días. Siempre lo digo y no lo hago por cliché, es porque verdaderamente lo creo. Es un gozo poder estar cada domingo con ustedes porque es el día en el que el Señor ha designado para que su pueblo, para que su iglesia se reúna y le exalte. No sé si lo has pensado, seguramente sí, pero en este momento, en muchos países, cientos y miles o cientos de miles de personas están haciendo lo mismo que nosotros. Están adorando al Señor, exaltando su nombre, están levantando manos, están escuchando su palabra y el nombre del Señor está siendo glorificado. Y eso es algo por lo que podemos alegrarnos, podemos darle gracias al Señor porque Él es bueno. Bien, el día de hoy estamos viendo un tema, como ya lo han visto en las letras de las canciones, en el pequeño adorno. No se burlen de mi pequeño adorno. Fue lo mejor que mi capacidad de adorno pudo dar. Hasta ahí, no pidan más. Pero hoy estamos celebrando todo lo que tiene que ver con el Evangelio. Es decir, en estos días, estos próximos domingos, vamos a estar celebrando vida, muerte, resurrección y también ascensión de nuestro Señor Jesucristo, la muerte del Hijo de Dios por su pueblo. Creo yo, el clímax de la Biblia, el centro de toda la Biblia y su objetivo. Y hoy vamos a estar hablando sobre la entrada de Jesús a Jerusalén, lo que comúnmente conocemos como Domingo de Ramos o Domingo de Palmas. Después de ahí continúa, o la idea es que el jueves se le conoce como el jueves de Santa Cena, y el viernes, voy a hacer un comercial, vamos a tener un servicio especial, viernes 7 de la noche. ¿Cuántos estuvieron el año pasado en el servicio? ¿Pueden levantar su mano? Gracias, menos de la mitad. Entonces, el siguiente viernes vamos a tener un servicio especial en donde vamos a cantar canciones enfocadas en la cruz. La predicación va a ser enfocada en la muerte de Jesús. Vamos a tener Santa Cena también. Por esa razón queremos invitarlos. El siguiente domingo, dentro de 8 días, vamos a hablar sobre la resurrección. Y el próximo domingo, es decir, en 3 domingos, vamos a predicar sobre la ascensión, que es algo también fundamental en nuestro cristianismo. Así que los esperamos los próximos servicios. Si sales de vacaciones, entendemos que no puedes estar, pero si vas a estar en la ciudad, qué buen pretexto para invitar a tu familia, personas no creyentes, a que vengan y escuchen la palabra de Dios. Bien, abre tu Biblia, por favor, en Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Y antes de poder leer el pasaje, vamos a estar viendo Mateo capítulo 21, del versículo 1 al versículo 11. Déjame contarte algo. Durante el poco tiempo que tengo como pastor y las pláticas que he tenido con personas de diferentes religiones o diferentes formas de pensamiento, cristianos, no cristianos, ateos, al momento de escuchar sobre lo que hablan o sobre sus necesidades o cualquier razón con la que yo me reuní con ellos, incluso solamente para una plática, además de poder identificar nuestra, y me estoy involucrando ahí, nuestra naturaleza pecaminosa o nuestras debilidades como seres humanos, otra de las cosas que seguramente te ha pasado también, podemos notar en la plática que tenemos con alguien, es ver el concepto que las personas tienen sobre Jesús. Específicamente cuando hablamos sobre religión. De acuerdo a sus necesidades, a mí me ha pasado que puedo identificar lo que las personas piensan sobre Jesús. Es más, lo podemos ver en su vida diaria, en la forma en cómo se comportan, la forma en cómo ellos ven el evangelio, cómo ven la religión, cómo ven el cristianismo, cómo ven la iglesia cristiana. No sé si has tenido en esta semana pláticas con diferentes personas y diferentes formas de pensar a la tuya, y eso la verdad es que es bueno, pero ¿qué es lo que normalmente la gente no creyente piensa sobre Jesús? Para algunos, considero que creen que Jesús es un hombre más. Cuando me reúno con personas no creyentes, es simplemente un personaje. Incluso algunas personas pueden pensar que este Jesús es alguien inventado por la religión para tener control sobre el pueblo por medio de fantasías. Para otras personas que tal vez conocen un poco de historia, ven a Jesús como un maestro, como un profeta, como alguien que vino a ayudar
a Israel en su momento. Un buen ejemplo, por así decirlo. Para otros también podríamos ver que tristemente Jesús ha llegado simplemente a ser un farsante tal vez. Porque Jesús no ha... ¿Perdón? Está estorbando una camioneta Nissan azul, placa 70F616. Si nos pueden ayudar a moverla tantito, por favor. Muchas gracias. Entonces, para algunas personas, tristemente, Jesús ha sido no solamente un personaje inventado, pero también un farsante para sus vidas. Cuando este Jesús al que ellos claman no cumple con sus expectativas. Ha habido casos de personas, sé que las conoces, o tal vez tú fuiste en algún momento, que se han enojado con Dios porque Dios no quiso resolver ese problema que tenían. Porque tal vez en la muerte de ese ser amado, este Jesús no intervino para ayudarte en la petición que con tanto ruego habías hecho. Y esta mañana, mis hermanos, a través de Mateo capítulo 21, mi intención es que tú y yo podamos reflexionar, creyentes y no creyentes, para los que nos visitan por primera o segunda vez, ¿quién realmente es Jesús en nuestras vidas? ¿Quién realmente es Jesús en nuestras vidas? Mi intención con este texto es que tu entendimiento y mi entendimiento de Jesús crezca y podamos verlo como realmente es. Así que Mateo capítulo 21, yo he titulado este sermón con el nombre de El Rey que viene a nosotros. El Rey que viene a nosotros. Vamos a leer el texto y después de leer vamos a orar. Dice la palabra de Dios: cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y enseguida encontrarán una asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganlos a mí. Y si alguien les dice algo, digan: el Señor los necesita. Y enseguida los enviará. Así. Esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo, versículo 5, digan a la hija de Sión: mira, tu rey viene a ti, humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado, y trajeron el asna y el pollino. Pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban: ¡Hosana al Hijo de David! Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. ¡Hosana en las alturas! Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: ¿quién es este? Y las multitudes contestaban: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Vamos a orar. Señor, gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno y eres fiel con nosotros. Señor, te ruego que en esta tarde tu palabra hable a nuestros corazones, Señor. Somos pecadores necesitados de tu gracia y necesitados de tu palabra. Por favor, ayúdanos, Señor. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Este será el pasaje en el que estaremos meditando. Y quiero hablarte de 3 ideas que considero aparecen en nuestro texto y que quiero que las veas desde el principio junto conmigo. Estas ideas son las siguientes. Del versículo 1 al versículo 7 he dividido esta idea y le he puesto como título: Jesús, el Rey que lo sabe todo. Versículos 8 y 9, Jesús, el Rey que salva. Y versículos 10 al 11, Jesús, el Rey que debes conocer. Jesús, el Rey que lo sabe todo. Jesús, el Rey que salva. Jesús, el Rey que debes conocer. Y ve conmigo a los primeros versículos, que de hecho es la mayor cantidad de versículos en nuestra primera idea. En este primer punto, Jesús, el Rey que lo sabe todo. Si has tenido la oportunidad de leer los 4 evangelios, si eres creyente, espero que sí.
Seguramente has visto varias características en estos evangelios sobre Jesús. Estoy seguro que te has podido dar cuenta en las lecturas que has hecho que en muchas ocasiones la Biblia nos muestra a un Jesús poderoso, ¿verdad que sí? En varias ocasiones, no solamente en Mateo ni en Marcos, no solamente en Lucas, también en Juan. Podemos ver en estos evangelios a un Jesús que sana a multitudes, que limpia a leprosos, que perdona a pecadores, que libera a personas poseídas por espíritus malignos, que le da vista a los ciegos, que levanta a los cojos, que resucita a los muertos, le da alimento a multitud de personas con unos cuantos panes y unos pocos peces. Incluso también podemos ver en algunos pasajes que este mismo Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza, ordenándole a los vientos y al mar que le obedezcan, caminando sobre el agua, mostrando su autoridad en lo sobrenatural. Y te digo esto porque en este pasaje que acabamos de leer, seguro lo notaste, pero si no, déjame ayudarte a poder verlo. Podemos encontrar que en este pasaje, una vez más, el poder de Jesús se muestra de manera clara. El poder de saber lo que viene a continuación. Y no solo eso. También el poder para saber lo que había sucedido tiempo atrás. A esto normalmente nosotros teológicamente lo conocemos como la omnisciencia. Es decir, el conocimiento de absolutamente todo. Omnisciencia. Y esto, mis hermanos, es algo que no solo encontramos en este capítulo, sino en muchos otros de Mateo. Y como lo acabo de decir, creo que todos los evangelios nos lo presentan. Es más, no tienes que ir, pero el mismo contexto de nuestro pasaje, es decir, estamos en Mateo capítulo 21, en Mateo capítulo 20, un capítulo antes, podemos ver cómo Jesús conoce todas las cosas. Si me ayudan por favor con el pasaje, mira lo que dice Mateo capítulo 20, versículos 17 al 19. Este es Jesús con sus discípulos. Mientras subía Jesús rumbo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y les dijo: ahora vamos rumbo a Jerusalén. Y el Hijo del Hombre, ¿qué dice? Será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Después, ¿qué dice? Ellos ¿qué? Lo condenarán a muerte. Y versículo 19, lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten, lo crucifiquen. Y por último, ¿qué dice? Pero al tercer día resucitará. Nota cómo el contexto de nuestro pasaje nos está mostrando la omnisciencia del Señor. Jesús sabía exactamente lo que iba a pasar. ¿Te das cuenta cómo Él no habla de probabilidades? Él jamás dice a los discípulos: probablemente me condenen, posiblemente me maten, pero primero Dios resucite. No, Él está diciendo claramente: seré entregado, me condenarán, me entregarán, pero resucitaré. No hay probabilidades. Estamos viendo a un Dios encarnado, o al Dios encarnado, que sabe exactamente lo que sucederá. Por esa razón es que vemos en el versículo 2 que Jesús dice, ve conmigo ahora sí a Mateo 21. Jesús les dice: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y enseguida encontrarán un asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganlos a mí. Ahora, creo que para muchas personas esto podría parecernos como irrelevante y decir: ¿qué tiene que de increíble que Jesús sepa, estando en un pueblo a varios kilómetros hay un burrito con una asna? ¿Qué tiene eso de increíble? Para mí mucho, porque nos está mostrando precisamente el pasaje que Jesús sabe lo que está ocurriendo en cualquier momento. A Él no se le escapa nada. Él manda a los discípulos a hacer algo que Él sabía cómo iba a resultar, sabía lo que iba a ocurrir. Es más, en los evangelios de Marcos y de Lucas, vemos que precisamente los discípulos tienen esta pequeña plática con los dueños del burro. ¿Recuerdas? Los dueños del burro le preguntan: hey, ¿qué están haciendo? Lo estoy parafraseando. ¿Qué están haciendo? ¿A dónde van con mi burrito? ¿Y qué es lo que dicen los discípulos? El maestro lo pide. Después lo devolverá. Pero Jesús sabía exactamente lo que iba a pasar. Pero no solamente Jesús sabía lo que iba a pasar, quiero que puedas ver conmigo también cómo Jesús está cumpliendo en este pasaje una profecía que él mismo sabía que el profeta Zacarías había dicho, aproximadamente 400 años atrás. Tú y yo debemos recordar esto, familia. Jesús siempre ha existido y para Él nunca ha habido un comienzo. Él es desde la eternidad.
Por esa razón es que Apocalipsis lo presenta como el alfa y la omega. Y lo que esto significa es que si tú y yo creemos en este Jesús que la Biblia nos presenta, estamos creyendo también que este Jesús es poderoso para conocer absolutamente todo. Mira lo que dice Zacarías capítulo 9:9, por favor. Lo vas a ver en pantalla. Alégrate mucho, hija de Sión. Este es el pasaje que leyó Betty. Grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. ¿Y cómo viene este rey? Montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Si tú eres una persona que no cree en la Biblia y que nos acompaña, déjame decirte algo. Gracias a Dios por tu vida. Qué bueno que estás aquí. Gloria a Dios por eso. Pero si eres alguien que no cree en la Biblia, yo te animaría a que pudieras pensar, hay muchas casualidades aquí. Son demasiadas. No fue una coincidencia que el Mesías prometido llegara de esa forma a la ciudad. La gente piensa en el pueblo de Israel. Ellos tenían esta profecía y seguramente en cuanto ellos vieran a Jesús llegar en un pollino, algunos recordarían las palabras de Zacarías. ¿Te das cuenta de eso? Es por eso que vamos a ver cómo es que reacciona este pueblo cuando ve a Jesús. Ahora, antes de terminar el primer punto, déjame preguntarte algo. ¿De qué forma debería de afectar nuestro entendimiento y nuestra fe el hecho de que nosotros veamos que Jesús es el Rey que lo sabe todo? ¿Qué es lo que este texto quiere mostrarnos además de la omnisciencia de Dios? Creo yo que nosotros podemos encontrar que si creemos que Jesús es el Todopoderoso, si creemos que Él lo puede todo y lo sabe todo, deberíamos estar tranquilos en saber que nuestra esperanza no está fundamentada en probabilidades. Nuestra esperanza no está fundamentada en posibilidades. Tal vez me vaya al cielo. Tal vez haya sido perdonado por la sangre de Jesús, no sé. Tal vez Jesús sí era el Hijo de Dios. No. Si tú y yo creemos verdaderamente que Jesús es el Rey que lo sabe todo, entonces deberíamos de tener esperanza en saber que lo que Cristo ha hecho, dicho y prometido se cumplirá. ¿Estás de acuerdo con eso? Bueno, aunque no, la Biblia lo dice. Y deberíamos creer en esta verdad. Si Él es todopoderoso, si Él lo puede todo, mis hermanos, nuestra esperanza está firme. Y si Él lo puede todo, Dios tiene el control de todas las cosas. Él sabe todo lo que va a ocurrir con nuestra vida. Él sabe si en algún punto de nuestra vida, para los que están solteros, si te vas a casar o Dios no quiere que te cases. Él sabe si te vas a quedar sin trabajo, pero también sabe de qué manera te va a proveer. Mira, Él sabe cuándo nos va a llamar a su presencia. Hay un texto que a mí, yo no lo puedo entender, tal vez tú sí, pero Mateo capítulo 10, versículo 30 dice que Dios tiene incluso contados los cabellos de nuestra cabeza. Mi mente no da, simplemente. Esto es algo maravilloso. Es algo increíble porque nos habla de un Dios increíble. Y como creyentes, mis hermanos, esto es algo que debería de traernos paz. Porque tenemos a un Dios que nada se le escapa, nada se le va de las manos y que está en absoluto control. ¿Sabes algo? Uno de nuestros más grandes problemas como seres humanos, y digo uno porque tenemos un montón, es que una de las cosas para aquellas personas que sufrimos de ansiedad, algunas menos más que otras, tenemos este problema de no tener el control sobre todas las cosas y no saber lo que va a ocurrir el día de mañana. Sé que no soy el único al que le ha pasado que de repente en cualquier momento y de preferencia en la madrugada vienen pensamientos a nuestra mente como ¿y si me pasa algo? ¿Y si mis hijos se enferman? ¿Y si me quedo sin trabajo? ¿Y si mis padres se mueren? ¿Y qué tal si no soy cristiano verdaderamente? Nos han pasado, ¿verdad? Por nuestra mente esas preguntas. ¿Y sabes cuál es el problema con nosotros? Que no tenemos la respuesta a eso. Porque no tenemos el control de todas las cosas.
No sabemos lo que viene a continuación, pero por medio de esta primera idea, antes de pasar a la segunda, quiero que puedas recordar esto. Jesús es el Rey que lo sabe todo y que Él sí sabe lo que va a ocurrir con nosotros. El mismo Jesús que vio acostado a Natanael debajo de la higuera y que lo conocía antes de que se acercara a Él, es el mismo Jesús que te conoce a ti y a mí desde el vientre de nuestra madre y aún desde antes de la fundación del mundo. Pero Jesús no solo es el Rey que lo sabe todo. También, como segunda idea, Jesús es el Rey que salva. Versículos 8 y 9. Ve a tu Biblia, por favor, una vez más. Versículos 8 y 9. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban. Ayúdame a leer esto, por favor, en voz alta, estos versículos después de gritaban, que dice: Hosana al Hijo de David, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Fija tu mirada a esta expresión para comenzar, Hijo de David. Porque esto sin duda es importante para que tú y yo podamos entender nuestro pasaje. Y para que lo podamos entender, tú y yo debemos recordar primero quién era David, que sabemos todos que era el segundo rey de Jerusalén, ¿cierto? Un rey muy importante, pero no solamente eso, a un rey al que se le había prometido algo en específico. Dios le prometió algo a David en específico. Ve conmigo, por favor, al segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 16. Dios le había prometido a David que alguien de su descendencia reinaría para siempre. Para los que están mirando en la pantalla, tal vez no van a ver los demás versículos porque solo puse eso, pero para los que tienen su Biblia abierta, acompáñame por favor al versículo 11. Dice: desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, a ti te daré, Dios está hablando con David, a ti te daré reposo de todos tus enemigos. El Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. Cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti. Ojo con esto. Aquí Dios literalmente está hablando no de Jesús en primer lugar, sino de ¿quién? De Salomón, de su hijo. ¿Por qué podemos decir eso? Por lo que dice a continuación. El cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre. Quien edificó el templo fue Salomón. Y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, no puede ser Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús nunca cometió iniquidad. Está hablando hasta aquí de Salomón. Dice: cuando cometa iniquidad, lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Presta atención ahora, versículo 15. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, a quien quité de delante de ti. Este es el versículo que nos interesa. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido ¿para cuándo? ¿Qué tiempo? Para siempre. Esta es la promesa que Dios le da a David. ¿Y sabes qué, familia? El pueblo de Israel sabía perfectamente esto. El pueblo de Israel sabía sobre estas profecías porque Dios mismo había ordenado a sus antepasados que cada esposo, que cada hombre y cada mujer le estuviera recordando eso a sus hijos. Entonces, debemos de tener en claro que esto que se le había anunciado a David era algo que generación tras generación, los padres se los decían a sus hijos. Hijo, algún día, no sabemos cuándo, pero algún día vendrá un rey descendiente de David que reinará. Y ese rey será el Mesías. Año tras año, generación tras generación. Así que imagínate, familia, estando dentro de la multitud que vemos en Mateo capítulo 21. El texto nos dice que no eran 10 ni 20, era una multitud. Y esta multitud que hacía, gritaba, rodeaba, seguramente querían acercarse a Jesús. Imaginémonos unos segundos estar dentro de esa multitud, en medio de toda esa gente. Y comienzas a escuchar que hablan de un hombre que hace cosas increíbles.
Escucha esto, tú estás en medio de esa multitud y te están diciendo, viene acercándose a nuestra ciudad, alguien que resucita muertos, alguien que hace milagros increíbles, que tiene sabiduría como ningún otro y que habla de un reino que ha llegado. Mateo y Marcos nos cuentan el inicio del ministerio de Jesús mencionando un reino venidero. Pero además, no solamente escuchas de él, también lo ves. Y ves que todo lo que cuentan de este hombre es real. De cómo ama, cómo cuida, cómo ayuda, cómo provee y cómo está entrando a la ciudad victorioso. Pero no solo eso, también tus padres te estuvieron constantemente todo el tiempo recordando las profecías que hablaban sobre este rey. Específicamente Zacarías 9:9. Grita de alegría, Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti. Justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino cría de asna. ¿Qué es lo que tú pensarías como judío? ¿Qué palabras vendrían a tu mente? Como alguien que por generaciones ha estado esclavizado por diferentes imperios. Si yo hubiera estado ahí, seguramente hubiera gritado como ellos. Por fin llegó, la espera ha terminado, Hijo de David. Esta expresión que ellos están haciendo precisamente es por esto. El hecho de que ellos digan Hijo de David es porque ellos están viendo a Jesús como el Rey prometido. Hijo de David era un término que era de los nombres más populares para Jesús, porque todos sabían que el Mesías vendría del linaje de David. Un capítulo después de Mateo 21, es decir, Mateo 22, Jesús le pregunta a los fariseos, ¿de quién es hijo el Cristo? ¿Y qué responden ellos? De David. Porque ellos sabían que el Mesías vendría del linaje de David. Tan solo unos versículos atrás de nuestro texto, vemos una historia de dos ciegos que oyeron que Jesús iba pasando cerca de ellos y comenzaron a gritar, Señor, Hijo de David, ten compasión. Ahora, lo increíble e interesante de este título, mis hermanos, es que el título de Hijo de David no solamente recordaba la promesa del descendiente, sino también le daba un toque político al Mesías. ¿Por qué? Porque los israelitas creían que este Mesías sería un rey como David mismo. Ellos recordaban la gloria que Israel había tenido en los tiempos de David, al menos en la mayoría de su reinado. Las cosas estaban bien, había prosperidad, Israel era una nación fuerte que había derrotado a sus enemigos. Así que probablemente en la mente de estas personas, con ramas extendiéndolas y con los mantos tirándolos, tenían la idea de, por fin, después de haber sido gobernados por los asirios, por los babilonios, por los persas, ahora por los romanos, por fin tendremos la libertad que tanto estamos anhelando. Por fin tendremos esa libertad que hemos esperado y el rey que Dios nos había prometido, por fin llegó. Quiero que puedas ver junto conmigo, familia, que en este texto para los israelitas, la entrada triunfal de Jesús era como una campaña política de su verdadero rey. Era una campaña política en donde ellos casi si hubieran podido, hubieran comenzado a cargar a Jesús para que Jesús entrara a la ciudad y comenzara a derrocar al imperio romano. Ellos pensaban que Jesús vendría a librarlos de la opresión y que finalmente, después de cientos y cientos de años, al final serían libres. Por eso es que comienzan a gritar, Hosana. Hace un momento estuvimos repitiendo esa palabra muchas veces. ¿Sabes lo que significa la palabra Hosana? Esta palabra es una expresión, no es un ruego, que significa salva ahora o sálvanos. Y aunque en este texto de Mateo es visto como una acción de alabanza o de alegría, no siempre fue usada de esta forma. Era una expresión de ayuda y de súplica.
En otras palabras, quiero que vayamos de nueva cuenta al texto. Ve conmigo, por favor, a Mateo capítulo 21. Y por favor, ve ahora el pasaje con estos lentes, con esta nueva visión de la palabra. La gente está reunida y ¿qué comienza a decir? Hosana al Hijo de David. ¿Cómo podríamos interpretar esto con la nueva traducción? Sálvanos. Salva ahora a este pueblo. Sálvanos. ¿Te das cuenta cómo los judíos estaban tan ansiosos de que su Salvador los librara de la opresión, que llegara a alguien que los librara de todos aquellos que los habían oprimido? Ciertamente ellos sabían que el Mesías era un Salvador que vendría a rescatarlos, aunque en realidad ellos creían que este Jesús los rescataría solo de un gobierno terrenal. Pero había algo más interesante también que encontramos en el versículo 9 y que quiero que lo leas conmigo. Versículo 9 dice, Hosana en las alturas. Es decir, los israelitas no solamente estaban pidiendo por salvación, también estaban reconociendo que la salvación venía ¿de quién? De Dios. El pueblo prácticamente estaba diciendo que su clamor había sido escuchado y que la salvación venía de parte de Dios. No sé si recuerdes, pero el último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. El primer libro del Nuevo Testamento es Mateo. Pero entre libro y libro hay un periodo que se le conoce como periodo intertestamentario. Y ese periodo intertestamentario es de aproximadamente 400 años. En ese periodo de 400 años, Dios había enojado con su pueblo y le había dicho a su pueblo, ya no les voy a hablar más. Porque el pueblo no escuchaba la voz de los profetas. Dios enviaba profetas y ¿qué es lo que la gente hacía de acuerdo al Nuevo Testamento? Los mataba, los apedreaba. Entonces Dios se enojó y Dios les dijo, no les voy a hablar más y voy a permanecer en silencio. Fueron 400 años, mis hermanos, en donde el pueblo andaba de aquí para allá siendo oprimido por sus enemigos. Pero ahora, después de 400 años, Dios sí responde a su pueblo y habla a su pueblo al enviar al Mesías. Es de llamar la atención que el pueblo no estaba tan perdido en las palabras que estaba usando, solo que ellos no las estaban entendiendo. Porque con el hecho de decir ellos Hosana en las alturas, ellos estaban confesando que sí, su Mesías prometido había llegado, pero su Mesías prometido había llegado de lo alto. La respuesta venía de parte de Dios. Y por esa razón ellos dicen a continuación, bendito aquel que viene, ¿en el nombre de quién? Del Señor. Es decir, ellos están viendo que el Rey viene y ese Rey es el Mesías, y ese Rey es el que los va a liberar, y ese Rey es el que los va a salvar, y ese Rey viene de lo alto y viene en el nombre del Señor. Y hasta aquí podemos decir que está todo perfecto, porque es así. Es por eso que ellos cantaban y gritaban de alegría. La gente estaba declarando que Dios había respondido sus plegarias. Mira lo que dice el Salmo 118, lo leyó Gabriel al inicio del sermón. Salmo 118, 24, 27, Señor, danos la salvación. Señor, concédenos la victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. El Señor es Dios y nos ilumina. Únanse a la procesión portando ramas en la mano hasta los cuernos del altar. Esto que había profetizado el salmista en el Salmo 118 se está cumpliendo en Mateo capítulo 21. El problema, mis hermanos, es que el pueblo de Israel no estaba entendiendo sus palabras, sus propias palabras. Ellos no sabían lo que estaban cantando. Y quiero que veamos esto precisamente en la tercera y última idea del versículo 10 al 11, la cual he titulado Jesús, el Rey que debes conocer. Jesús, el Rey que debes conocer. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían, ¿quién es este? Y las multitudes contestaban, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea.
Mira cómo Jesús entra y dice el texto que se crea un alboroto, se agita, dice nuestro texto. Muchos de los que estaban en la ciudad no lo conocían y entonces comenzaron a preguntarles a los demás, oigan, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este que ha reunido a toda la ciudad? ¿Quién es este que ha hecho que las personas les pongan sus mantos? ¿Quién es este por el cual la gente está gritando, sálvanos ahora? ¿Quién es este que parece ser un rey, pero viene montado en un pollino? Ahora, si tú y yo estuviéramos de nuevo en esa escena, como creyentes, si pudiéramos viajar en el tiempo y estuviéramos específicamente en ese momento en el que alguien está preguntando, o muchos están preguntando, ¿quién es este? ¿Cuál sería tu respuesta como creyente? Es el Salvador del mundo. O tal como lo dijo Juan el Bautista, Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es el Rey del universo. ¿Verdad que sí? Varios de nosotros, si hubiéramos estado allí, tal vez hubiéramos dicho eso. Pero ¿te das cuenta cómo esa no fue la respuesta de la multitud? La respuesta de la multitud fue decir, Él es un profeta. ¿Te das cuenta conmigo? Me llama la atención que los que estaban gritando antes, hijo de David, no lo presenten como el nuevo rey. Este es el rey que habría de venir, es el rey prometido, es el Mesías, es el hijo de David. Sino solo dicen, es un profeta. Ahora, esto es verdad, porque Jesús es un profeta, pero creo que esto en realidad se queda muy corto al describir al Señor. Porque Jesús no solo es un profeta, Él es el mayor profeta, y Jesús no solo venía a anunciar un mensaje de parte de Dios, Él era el mensaje de parte de Dios, el verbo hecho carne, la palabra de Dios hecha carne. El pueblo de Dios tenía la esperanza en algo, mis hermanos, que estaba muy lejos de lo que realmente era. Si te das cuenta con este pasaje, nosotros podemos ver que a pesar de que el pueblo tenía a Jesús pasando frente a ellos, ellos no entendían quién era Jesús. Y ¿sabes qué? Esto en realidad cuando vamos a la palabra no es algo que nos extrañe tristemente. Ni siquiera las 12 personas que estaban junto a Jesús entendieron quién era Él en realidad hasta el momento en el que resucitó. El viernes vamos a estar hablando un poco de eso, pero si recuerdas cuando Jesús explica su muerte y Él abre su corazón a los discípulos y les dice que va a ser asesinado y que va a ser golpeado y que va a ser encarcelado. ¿Sabes lo que ocurre inmediatamente después con los discípulos? ¿O cuál es la plática que los discípulos tienen? Estarse peleando. ¿Por qué? Por ver quién va a tener un puesto en el reino de Cristo. Wow. Jesús está abriendo su corazón a sus amigos. Y sus amigos están pensando en un puesto de autoridad. Ellos lo veían sí como alguien poderoso porque hacía milagros, incluso conocía el pensamiento de las personas, pero tanto los discípulos como esta multitud no lo veían como Dios mismo. Lo veían sí como un enviado de Dios, pero para cumplir sus propósitos y no los propósitos de Dios mismo. Lo veían como alguien que podía solamente suplir sus necesidades, si es que estaban enfermos o tenían hambre o querían ser libres. Lo que este pueblo quería, si te das cuenta, es sacar provecho. Sí, ellos lo veían como un rey, pero un rey terrenal que traería paz momentánea y que restauraría de forma momentánea todas las cosas. Ellos no estaban tan equivocados en sus palabras, en la forma en cómo lo recibieron, pero sí estaban equivocados en el entendimiento que tenían de este rey. Porque este pueblo pensaba solo en el aquí y en el ahora. Y es por eso que cuando vieron a este rey crucificado y se dieron cuenta que la promesa que ellos estaban esperando se estaba desvaneciendo. Quiero atreverme a pensar, yo lo creo, que incluso algunos de estos que estaban gritando Hosana días después, estaban gritando frente a Pilato, crucifícalo. Y eso es triste, mis hermanos. Y es desgarrador. Porque este pueblo que tenía la esperanza en un Jesús falso, cuando vieron que este Jesús los había decepcionado y que no estaba cumpliendo con sus expectativas, ellos dijeron, no nos sirve. Necesitamos a otro.
Creíamos que este era el bueno, pero no. Para ellos Jesús los había defraudado, les había mentido, les había hecho creer que era un rey. Pero días después, ese que se decía ser rey estaba clavado en una cruz, desangrándose, con el rostro desfigurado. Y los israelitas estaban tan preocupados por los romanos que ellos no se daban cuenta que no solo ellos, sino todos nosotros estaban esclavizados en un reino muchísimo peor que el de la tierra. Ellos eran esclavos del pecado y de Satanás, porque los tenía bajo su poder. Y esto no solo es algo que afectaba a los israelitas y a los judíos, es algo que nos afecta a cada uno de nosotros. Pero lo que ellos no podían ver con sus ojos era que frente a ellos sí venía el Rey de Reyes, pero no solo el Rey de Israel, sino el Rey de todo el universo. Ellos no veían que lo que Dios realmente había enviado no era a un libertador terrenal, sino a alguien que los libertara espiritualmente de la esclavitud de sus pecados. Alguien que vino a derrocar un imperio peor que el romano. Alguien que vino a salvarlos de un imperio de la muerte y del pecado. Un rey mucho más grande que su concepción de rey. Mis hermanos, los judíos se equivocaron tanto y malinterpretaron tanto a Jesús que hasta hoy en día siguen esperando al Mesías. La ciudad se conmovió porque Jesús llegó. Él era popular y a la gente normalmente le llama la atención la popularidad. Pero cuando la gente comenzó a preguntarse quién era él en realidad, muchos creían que era solo un profeta, a pesar de haber visto lo que hacía y lo que decía. Ellos concluyeron estas palabras con: es un profeta. Y sabes, creo que la pregunta que tú y yo debemos de hacernos, a pesar de que han pasado cientos de años y que ha sido escrita en papel, la pregunta que tú y yo debemos hacernos, y fue con lo que inicié en mi sermón, al inicio del sermón, es: ¿quién es este Jesús para nosotros? Esto ya vimos lo que los judíos creían sobre Jesús. Jesús los había defraudado. No era el Jesús que cumplía con sus expectativas, porque no los llenó, porque no cumplió con lo que ellos creían, porque no los liberó, porque en lugar de verlo en un trono, lo vieron en una cruz de madera. Y mi pregunta para ti y para mí en esta mañana es: ¿quién es Jesús para ti? ¿Cristiano y no cristiano? ¿Es alguien que buscas solo cuando no estás cansado y te levantas temprano el domingo como hoy? ¿Es alguien que buscas solo para que te dé lo que necesitas? ¿O es alguien que busca solo cuando las cosas están a tu favor? ¿Es alguien o algo que te trae cierta espiritualidad? ¿Cristiano y no cristiano? Hazte esta pregunta, por favor. ¿Es para ti Jesús como el amuleto de la buena suerte, como esta tarjeta de San Judas que puedes guardar en tu cartera y que en el momento en el que te sientas mal o estés pasando por un problema la saques? ¿Es para ti alguien que solo buscas cuando sientes que el agua te está llegando al cuello? Cuando sientes que ya nada de lo que estás haciendo te resulta, y entonces sí, tienes que probar con la última opción, a ver si ahora sí Dios me escucha. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es el rey que tiene control absoluto sobre tu vida y que tiene control absoluto sobre todo? ¿Es tu Salvador que vino a esta tierra a morir por ti y pagar el más grande castigo que tú mereces por tu pecado? Jesús es el rey que gobierna tu vida y que cuando te dice que hagas algo o que digas algo o que no digas nada, ¿le obedeces? Jesús es el rey que controla nuestras emociones y nuestros sentimientos. Que cuando estamos teniendo un problema con alguien y estamos enemistados con alguien y queremos decirle lo que esa persona se merece, Jesús es el rey que dice: no lo hagas, y cierra tu boca.
¿Es el rey que te ordena amar a tu prójimo y a tu enemigo y al cual le obedeces? Porque si no es así, mis hermanos o amigos, mi invitación para ti en esta mañana es que puedas analizar a quién estás siguiendo en realidad. Porque una de dos, o estás siguiendo al Rey verdadero, eterno, justo, soberano, o estás siguiendo a un Dios creado a tu imagen y semejanza que cumpla con tus expectativas. Lo voy a volver a repetir. O estamos siguiendo al verdadero Dios soberano y Rey del universo, o estamos siguiendo a un Dios creado a nuestra imagen y semejanza que cumpla con nuestras expectativas. Los discípulos y el pueblo veían a Jesús con un lente equivocado. Y eso que estuvieron 3 años a la par de Jesús, oyendo lo que decía, lo que hacía, cómo se comportaba. Creo que hay una realidad en nuestras iglesias que podemos decir sin temor, y es que no sería extraño que más de uno en este lugar, que pueden llevar 5, 10, 20 años en el cristianismo, tienen una versión diferente del Jesús bíblico. Y tú y yo necesitamos arrepentirnos de eso. Porque si nos llamamos creyentes, debemos seguir al verdadero Cristo. Mira lo que Martín Lutero dijo, lo vas a poder ver en tu pantalla. Y él dice lo siguiente respecto a Mateo capítulo 21. Él dice, tu rey viene hacia ti. Dios comienza, aumenta y completa el cambio. Tú no puedes hacer nada sino pecar. No importa lo que hagas. No le buscas, Él te busca. Tú no le encuentras, Él te encuentra. Tu fe viene de Él y no de ti. Jesús es el Rey que vino a nosotros. ¿Sabes algo, familia? Un rey ordinario jamás, un rey de esta tierra jamás se bajaría de su trono por la necesidad de un simple plebeyo. Jamás descendería de su trono para ir en su auxilio y socorrerlo. Antes bien, mandaría a otro súbdito, pero jamás se bajaría. Jamás. Pero ve lo increíble del pasaje y lo que vemos a la historia de toda la Biblia, que el Rey de Reyes, Señor de Jesús, Señor de señores, vino por nosotros. Personas perdidas, personas necesitadas, personas que tenían un grave problema en el corazón. Y este Rey desciende por los perdidos, entre los cuales nos encontrábamos todos nosotros. Jesús vino a la tierra voluntariamente. Dice Filipenses capítulo 2 que Él dejó su trono y bajó a la tierra. Se humilló Él mismo al hacerse como nosotros. Vino a este mundo a morir sin la necesidad de hacerlo. El Rey se hizo cordero para ser sacrificado por el pecado de nosotros. ¿Quién es Jesús para ti? Ponte de pie, familia, por favor. Si alguien me ayuda a hablarle al pastor Julio, por favor, que está dando clase. Era Martín Lutero quien decía también que nuestra vida tiene que ser constantemente una vida de arrepentimiento y fe, y que constantemente debemos estar recordándonos el Evangelio, porque constantemente se nos olvida el Evangelio. Y yo no te conozco, al menos en los pensamientos de tu corazón, y no sé lo que tú creas sobre Jesús. Pero quiero animarnos a poder ver a este Jesús que la Biblia presenta. A un Jesús que es el Rey que lo sabe todo. A un Jesús que es el Rey que nos ha salvado. Pero a un Jesús que es el Rey que tú y yo debemos conocer. Y si tú vienes por primera vez, segunda vez, pero no eres creyente, hay una buena noticia para ti. Y esta buena noticia son las noticias del Evangelio. Y esto quiere decir que este Rey que vino a morir por los pecados, vino a morir también por tus pecados. Y puedes conocerle el día de hoy. Necesitas arrepentirte y necesitas creer verdaderamente en Él como tu Señor y Salvador. Así que
quiero invitarte a que ores conmigo. Y si tú quieres arrepentirte, si tú quieres sentarte y decir, Señor, la verdad es que creo que no te conozco como debería. La verdad es que creo que he seguido a un Dios falso por mucho tiempo. Esta es una buena oportunidad para hacerlo. Vamos a orar. Señor, gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias en esta tarde por lo bueno que eres con nosotros, Señor. Porque tu misericordia, Señor, sobreabunda en nuestras vidas. Queremos conocerte, Señor. Te rogamos que nos ayudes a conocer quién eres en realidad. Nuestros corazones son engañosos. Nuestros corazones se desvían muy rápido, Señor. Y te rogamos, ayúdanos a conocerte. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.